La glándula pineal es un órgano pequeño pero importantísimo, ubicado en el centro del cerebro. Lo llaman la puerta de la consciencia porque nos abre la conexión con la percepción extrasensorial y lo que hay más allá de lo físico. Tenerla equilibrada puede traer increíbles conexiones y bienestar, pero cuando se calcifica suele traer aparejados grandes problemas de salud. Aunque es minúscula, su funcionalidad en el organismo humano es significativa y esencial. La glándula pineal es un recordatorio poderoso de cómo la biología y la vida están entrelazadas de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Hola a todos, soy Juan Zaragoza, soy ingeniero aeroespacial y también divulgador de salud. Si te interesa conocer los misterios de la glándula pineal y cómo activarla para alcanzar tu máximo potencial, este curso te encantará, porque trataremos temas como qué es la glándula pineal y sus increíbles funciones, cómo influye en tu salud física y mental, hablaremos de los factores que la calcifican y cómo evitarlos. No te pierdas esta oportunidad de despertar tu potencial y vivir una vida más plena y consciente. Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante que es la glándula pineal. Y la glándula pineal es ese órgano neuroendocrino que tenemos en el centro, justo en el centro geográfico del cerebro, que algunos denominan el tercer ojo y que conocemos porque es el responsable de producir melatonina, y la melatonina es ese neurotransmisor que nos permite entrar en sueño profundo, dormir, descansar, regenerar el cerebro. La glándula pineal es uno de esos órganos neuroendocrinos sumamente importantes por varias razones, pero antes de entrar en todos esos detalles que son quizá un poquito más técnicos y que nos permiten ver la importancia, creo que necesitamos dar marcha atrás y hablar, en primer lugar, cuando hablamos de la glándula pineal, sobre su importancia espiritual. Y es que la glándula pineal, que los antiguos conocían como el tercer ojo, y que si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, Jesús en un momento dado dice la lámpara del cuerpo es el ojo, no dice los ojos, dice el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y en su momento, cuando yo leí esta escritura, me llamó mucho la atención porque no acababa de entender por qué hablaba del ojo y no de los ojos, ¿no? Yo lo entendía como, bueno, el ojo es como nosotros vemos las cosas. Y cuando hablamos de que el ojo esté sano o esté malo, también habría que saber definir exactamente de qué está hablando ahí. Bueno, pues reflexionando sobre este tema y viendo un poco cómo están los tiempos que nos ha tocado vivir, y lo que pudiera parecer que es un plan para desconectar a la gente de esa capacidad espiritual, esa capacidad de conectar pues con ese plano, con ese ámbito que no es el físico, el terrenal que conocemos aquí o que vemos aquí, el visible, ¿no? Entrar en ese otro plano distinto de lo espiritual, donde no estamos en lo material. Si nosotros nos centramos en eso, la glándula pineal ahí es sumamente importante. Lo que sí que está científicamente constatado sobre la glándula pineal es que es responsable de, por ejemplo, la creatividad, la intuición. Y este es un tema curioso, ¿no? Una de las cosas que normalmente me preguntan es, bueno, ¿la glándula pineal funciona igual en los hombres y en las mujeres, ¿no? Y eso es cuando empecé a hacer el trabajo de investigación sobre glándula pineal y ver los estudios que está publicado, lo que se ha investigado, lo que se ha indagado. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que efectivamente hay diferencias entre el funcionamiento de la glándula pineal en el hombre y en la mujer. Concretamente un estudio que se publicó, que se hizo en Turquía y que se hizo con la población kurda, concretamente con una población bastante grande, donde se hizo una comparativa de funcionamiento de la glándula pineal en hombres y en mujeres. Una de las cosas que se observó es que la glándula pineal del hombre, a lo largo de todas las etapas de su vida, hasta que llega la mujer a la menopausia, tiene una velocidad de calcificación el doble de rápida que en la mujer. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que la glándula pineal en los hombres, en los varones,
no es tan funcional como en las mujeres. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Bueno, pues ahí se puede especular. Una de ellas es el efecto neuroprotector, por ejemplo, de los niveles de estrógeno, que sería una de las razones que acabaría de manera indirecta protegiendo la glándula pineal, pero es especulativo. No sabemos exactamente cuál es la razón. Lo que sí que sabemos, porque eso sí se ha visto y se ha demostrado, es que la calcificación en el hombre va el doble de rápido que en la mujer hasta que la mujer llega a la menopausia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues podría ser una de las razones por las que siempre se dice, y es algo que podemos constatar, es que las mujeres tienen una intuición mayor que los hombres. Saben, son capaces de, por ejemplo, empatizar de una forma mucho más profunda de lo que somos la mayoría de los hombres, y eso no es solamente debido a la glándula pineal, pero sí que sabemos que la glándula pineal es probablemente el órgano que está detrás de esa capacidad de empatía, de esa intuición, también de la creatividad y también, como decíamos hace un momento, de la conexión espiritual. Por tanto, es muy importante saber si nuestra glándula pineal está sana o, por otro lado, si nuestra glándula pineal está mala. Bueno, pues reflexionando sobre esto, una de las cosas que para mí eran evidentes es que la glándula pineal esté sana significa que la glándula pineal debe ser funcional, pero ¿solamente funcional o se necesita algo más? Bien, y luego, viendo que la glándula pineal se puede, y de hecho así ocurre, se va calcificando conforme va avanzando la edad, es decir, es un proceso natural del envejecimiento, y por tanto sus funciones ya no se desempeñan con la misma eficacia. Una de las cosas que podemos ver en las personas mayores, por ejemplo, que tienen una menor producción de melatonina porque tienen una glándula, entre otras cosas, una glándula pineal más calcificada, es que el sueño es mucho más ligero, no entran tanto en sueño profundo, les cuesta dormir por la noche y sobre todo que no es un sueño de esos distintos ciclos, esos 5 ciclos de sueño que normalmente uno suele hacer durante la noche, pasando por todas esas fases, ¿no? Entre ellas la fase REM, que ustedes seguramente hayan oído hablar de ella, que es cuando estamos soñando y ese movimiento rápido de los ojos. De ahí la palabra REM, por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement. Bueno, pues cuando estamos soñando es cuando fijamos en la memoria permanente los recuerdos del día, y cuando integramos, por decirlo de alguna manera, todos esos recuerdos, esas vivencias, tanto las que han sido agradables como las que han sido anecdóticas o incluso las que han sido traumáticas. Bien, pues esos ciclos, la glándula pineal es la responsable de que entremos en ese sueño profundo, de que durmamos bien, a raíz de la producción de melatonina. Con la edad eso se va perdiendo. Y entonces podríamos pensar que quizá una glándula pineal calcificada sea una glándula pineal o un ojo, ese ojo que está malo. Pero viendo los acontecimientos que nos está tocando vivir y todo aquello, como veremos en breve, un poquito más adelante, como veremos qué es lo que calcifica la glándula pineal, la mayoría de los elementos o de los factores que influyen en la calcificación de la glándula pineal son factores externos, muchos de ellos nosotros no los controlamos, y son factores relativamente recientes, es decir, son factores que han aparecido en estos últimos 30, fundamentalmente estos últimos 30, 40 años. Cada uno de ellos por separado, como veremos más adelante, va a contribuir a esa calcificación de la glándula pineal, pero todos ellos en conjunto es como que forman la tormenta perfecta, es decir, permiten que la calcificación de la glándula pineal sea mucho más acelerada. Entonces a mí me dio por pensar que el ojo esté sano significa que es una glándula pineal que funciona muy bien, que no está calcificada, que produce suficiente melatonina y produce otras sustancias como por ejemplo el DMT, la dimetiltriptamina, que después hablaremos de ella, y que nos permite también pues, tener esa conexión, esa intuición, esa conexión espiritual para aquellos que somos creyentes con ese ser superior, con Dios, que sería mi caso, y otros simplemente pues, con la fuente o con el universo. Ahí ya va, eso ya va en gustos y en creencias, obviamente. Pero sin duda que la glándula pineal sería ese portal, y esto está bastante demostrado porque cuando la glándula pineal está calcificada cuesta mucho más establecer esa conexión. Entonces, como consecuencia lógica de esto, pues cabe pensar que una glándula pineal sana es una glándula pineal
que no está calcificada, y cuando el ojo está malo, podríamos pensar que ese ojo que está malo es una glándula pineal que ya está calcificada y que por tanto no nos permitiría conectarnos. Pero lo que dice ese versículo de la Escritura que hemos leído es que todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad, y si está sano, está lleno de luz. Y entonces, dándole un poco de vueltas a este tema, llegué a la conclusión de que efectivamente no se refiere a una glándula pineal calcificada, aunque es importante que la glándula pineal no esté calcificada, y veremos por qué. Una glándula pineal que está calcificada me va a costar más tener esa conexión espiritual. Me va a costar más, por ejemplo, meditar. Me va a costar más, por ejemplo, hacer una reflexión profunda sobre quién soy yo, sobre por qué estoy aquí, a dónde voy, sobre los demás. Me va a costar más empatizar con los demás, conectar con los demás. Me va a costar más relacionarme adecuadamente con los demás. Y esto, por ejemplo, lo vemos en el caso de los niños que tienen autismo, que todos ellos tienen una glándula pineal calcificada, y eso es uno de esos elementos comunes, y hablaremos de qué es lo que puede producir eso. Bueno, pues, ¿qué significa que el ojo esté malo? Bueno, y esto sí que creo que es importante explicarlo. Y para explicar esto, quizá vamos a utilizar una historia que muchos de ustedes conocerán, si no todos, los que somos más mayores lo conocemos porque lo vimos en una película de Disney, que es Pinocho. Nos sonará Pinocho. Bueno, Pinocho, que es una novela que después se llevó al cine, ahí tenemos a Pinocho y a Geppetto, que es el creador de Pinocho. Y Pinocho primero es creado como un muñeco, una marioneta de madera. No tiene esa capacidad, no tiene esa cualidad para la que podría ser creado y que en realidad es lo que querría ser. Esa marioneta que es Pinocho es una marioneta precisamente porque y Pinocho es pin de pineal, glándula pineal, 8 es occhio, Pinocchio, es el ojo de la glándula pineal. Y el ojo de la glándula pineal está sano, lleno de luz, y nos permite, en este caso le permitiría a Pinocho evolucionar a ser un niño, convertirse en un niño como todos los demás, o su ojo está malo porque no está sano y está lleno de oscuridad. Y lo que vemos en la historia es que Pinocho, una de las cosas que él hace es mentir. Y cuanto más miente, más le crece la nariz. Sería curioso e interesante que esto le pasase a algunos de nuestros políticos. Obviamente esto no ocurre, ¿no? Se ve de manera evidente que Pinocho está mintiendo porque le está creciendo la nariz. Y cuando Pinocho se dedica a hacer todas estas cosas que no son correctas, por decirlo así, cuando se dedica a mentir, cuando se dedica a emborracharse, a fumar, y todo eso lo vemos en la historia y en la película, ¿no? Cuando se dedica a exhibirse en shows, cuando se dedica pues a dejarse llevar por lo que los demás quieren de él o creen que debe ser, ¿no? Intenta agradar a los demás, más retrocede en eso que es lo que él anhela y desea, que es ser un niño. Y cuando se deshace de todo aquello, deja de hacer todo eso, es cuando realmente evoluciona. Bien, pues por ahí, en mi opinión, irían los tiros. Una glándula pineal sana sería una glándula pineal que nos permite ver las cosas y nos permite hacer cosas que no violan nuestra conciencia, que están alineadas con lo que nosotros somos y con lo que nosotros creemos. Por otro lado, una glándula pineal que no está sana, cuidado, no sería una glándula pineal calcificada, sería una glándula pineal que no está sana, sería una glándula pineal que nosotros la utilizamos para hacer todas estas cosas como hacía Pinocho, ¿no? Cuando lo utilizamos pues para mentir, para estafar, para engañar, cuando no tenemos en cuenta a los demás, cuando no aprovechamos esa capacidad que tiene nuestra glándula pineal de conectarnos. ¿Y esto en qué se ve? Bueno, pues una de las cosas curiosas, y luego hablaremos de los detalles, una de las cosas curiosas haciendo investigación precisamente para ver qué es lo que podría calcificar la glándula pineal, o incluso qué diferencia hay entre unas glándulas pineales de unas personas y otras, ¿no? Que si la glándula pineal nos permite conectarnos espiritualmente, esa conexión espiritual o con ese plano distinto, ¿no? Con esa dimensión, por decirlo así, que no es la dimensión visible, que por ejemplo podría ser la dimensión de los espíritus o la dimensión de lo espiritual, ¿no?
Si la glándula pineal sería la herramienta a través de la cual nosotros nos podríamos conectar, la pregunta es, ¿y esa glándula pineal, si yo tengo esa capacidad de conexión, mi glándula pineal tendría que ser distinta probablemente de la glándula pineal de otra persona que no tenga esa capacidad? Dicho eso, para mí sería, a partir de ahí sería interesante entender que una glándula pineal sana no es necesariamente una glándula pineal que me permite conectar o disociarme. Una glándula pineal sana es una glándula pineal que me permite tener acceso a eso espiritual, pero ya no es tan importante el hecho de si me conecto o no me conecto. O aquí habría dos conexiones posibles. Una conexión donde nosotros no lo elegimos, eso sería la esquizofrenia, donde yo me disocio y hay una entidad que asume el control del cuerpo, y otra conexión donde yo lo elijo. Bien, pues leyendo las escrituras, para poder entender esto, ya lo cerramos, leyendo las escrituras, hay una escritura en concreto donde Jesús, en un momento dado, en el Nuevo Testamento, decide ir a Jerusalén a morir en la cruz. Él sabía que iba a morir en una cruz, iba a ser juzgado, sentenciado y ejecutado. Entonces dice la escritura que él afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Y en el camino hacia Jerusalén, en un momento dado, a dos de sus discípulos les pide que vayan a una ciudad de los samaritanos para que a ver si les reciben para pasar allí la noche de camino a Jerusalén. Y estos discípulos suyos, Santiago y Juan concretamente, vuelven a Jesús y le dicen que no le van a recibir porque se han enterado que va de camino a Jerusalén y que no se va a quedar allí más tiempo, ¿no? Y entonces ellos le dicen a Jesús, le proponen a Jesús, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los arrase a todos? Básicamente. Y entonces Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Bueno, y para mí esta es la clave. Una glándula pineal funcional es una glándula pineal que nos permite conectarnos espiritualmente. Eso sería una glándula pineal funcional. Y una glándula pineal que ya no es funcional es una glándula pineal que ya no nos permite conectarnos espiritualmente. No tendríamos nosotros no elegiríamos. Es decir, habríamos perdido ese libre albedrío. Pero si nosotros tenemos libre albedrío espiritual, que es el que nos permitiría la glándula pineal, podemos elegir si esa conexión es con el Espíritu de Dios o esa conexión es con otro espíritu. Y es ahí donde Jesús les dice a sus dos discípulos, dos de sus 12 apóstoles, que en ese momento no eran apóstoles, eran simplemente discípulos, le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, vosotros no sabéis a qué espíritu pertenecéis. Y esto es algo que a mí me hace un poco de gracia. Yo soy aquí en España de La Mancha, ¿no? Y en mi pueblo, cuando alguien llega al pueblo y la gente no sabe quién es, la pregunta que normalmente se hace, sobre todo los mayores, es ¿y tú de quién eres? Y esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Espiritualmente, ¿de quién eres? Es decir, ¿de qué espíritu somos? Ahí mismo, en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cita Pedro, una vez que ya Jesús ha muerto, ha resucitado, y arranca, por decirlo así, la primera iglesia, la iglesia primitiva, en Jerusalén, arranca con la predicación de Pedro a toda la gente que se había reunido allí, que habían venido de todos los países y habían venido pues, de todos los sitios donde había alcanzado la diáspora, ¿no? Y habían vuelto a Jerusalén para adorar. Y Pedro se pone en pie, les predica y les cita al profeta Joel, y al citar al profeta Joel está hablando de que en esos últimos tiempos se derramará del Espíritu, y ahí nos habla de que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Tanto ver visiones como soñar sueños es una capacidad que nos permite hacerlo tener una glándula pineal funcional. ¿Por qué? Pues en este caso, esa glándula pineal que está funcional, que no está calcificada, me permite conectar. Si yo recibo el Espíritu de Dios, seré del Espíritu de Dios. Y puedo elegir entre ser del Espíritu de Dios y tú de quién eres, o ser de ese otro espíritu, que a lo mejor ni siquiera yo sé qué espíritu es. Pero que en la mayoría de los casos ese espíritu, como le pasaba a Pinocho, es el que le lleva a hacer todas esas cosas que van en contra de quien él es. Bueno,
Si yo quisiera destruir la humanidad o destruir la creación de Dios, uno de los objetivos, hay varios objetivos que para mí serían muy importantes. Y yo creo que es importante ponernos en el lugar de otros, ¿no? Algunos de nosotros hemos escuchado recientemente a Yuval Noah Harari, que por decirlo de alguna manera es ese ideólogo espiritual del Foro Económico Mundial, de Klaus Schwab, que ahora dejará de ser el presidente del Foro Económico Mundial. Pero bueno, Yuval Noah Harari, una de las cosas, y además él no se esconde, esto lo dice abiertamente y lo ha repetido en distintos foros, ha dicho dos cosas. Ha dicho que, por un lado, que Dios no existe y que el ser humano se puede convertir, o las élites, ha dicho concretamente, acabarán convirtiéndose en dioses, número uno. Y número dos, ha dicho que el hombre es un animal hackeable y que el libre albedrío ha muerto. En distintos foros, esto lo ha repetido y lo podemos ver. Bueno, que haya dicho que el hombre es un animal hackeable, ese hackeo, en mi opinión, debería tener dos formas o dos formatos. Por un lado, debería tener un formato fisiológico, es decir, que seamos capaces de hackear el cerebro como si fuese un ordenador. Para eso sería interesante tener ese cerebro conectado a un ordenador, o ese transhumanismo que estamos viendo, por un lado. Y luego, por otro lado, sería interesante poder hackear espiritualmente ese cerebro. Bien, para que el cerebro se hackee espiritualmente es fundamental que la glándula pineal esté calcificada. Si la glándula pineal no está calcificada, es imposible hackear espiritualmente ese cerebro. Una glándula pineal calcificada es una glándula pineal como la de aquellos que tienen esquizofrenia, que no han elegido conectar con esas voces, con esos espíritus que están en ellos. Mientras que una glándula pineal que no está calcificada es una glándula pineal funcional. Y esa glándula pineal, o ahí es donde nosotros conservamos nuestro libre albedrío y podemos elegir de qué espíritu somos. Podemos elegir si vamos a estar conectados con el Espíritu de Dios, que es el que nos ha creado su imagen y semejanza, o podemos elegir conectarnos con cualquier otro espíritu. Es decir, tendríamos esa capacidad de conectarnos. Mantendríamos ese libre albedrío porque podríamos elegir. Lo importante con este programa que vamos a hacer sobre la glándula pineal es, primero de todo, que tengamos una glándula pineal que sea funcional. Y una glándula pineal funcional es una glándula pineal que no está calcificada. Si está calcificada, deja de ser una glándula pineal funcional y ahí somos hackeables. Y ahí podemos ser, de alguna manera, como comentaba, y luego hablaré de este estudio en concreto, ahí podemos ser poseídos. Pero si nuestra glándula pineal no está calcificada, entonces llegamos a la segunda parte. Y esto lo veremos al final del programa, donde hablaremos sobre cómo estimular nuestra glándula pineal, para que nuestra glándula pineal nos permita conectarnos espiritualmente. Y cuando nos conectemos espiritualmente, es muy importante que elijamos con qué espíritu nos vamos a conectar, qué espíritu es el que nos va a empujar a hacer las cosas que hacemos. Y de eso va a depender nuestra rectitud, nuestra integridad. Bueno, yo quiero animar a todos aquí a que entendamos por una parte cómo funciona la glándula pineal en todos los procesos fisiológicos, que de eso vamos a hablar, lo más básico, lo más terrenal, lo que nos permite ser como somos, y luego cómo podemos descalcificar esa glándula pineal y prevenir la calcificación. Y la calcificación de nuestra glándula pineal es algo que lleva de manera activa y premeditada y organizada y estructurada durante las últimas décadas. Se trata de que veamos cómo podemos descalcificar nuestra glándula pineal, evitar que se nos calcifique más o que nos la calcifiquen más, y sobre todo cuando ya la hemos descalcificado, ver cómo podemos conectarnos con los demás. Bueno, y con esto que acabamos de comentar, cerramos este primer capítulo y ahora pasaremos al siguiente, donde vamos a ir viendo todos estos detalles que hemos ido comentando en este primero introductorio.